Episodio 1. El que rechazó la corona. No fue Lucifer el único que cayó. Fue el primero. Pero no, el más peligroso. Porque mientras los cielos ardían en juicio, hubo uno que no descendió, pero tampoco obedeció. Se llamaba Asael. Y cuando se le ofreció la corona que dejó el caído, la rechazó. Con una sola frase que estremeció las alas del cielo. No quiero reinar en su nombre. Quiero conocer su silencio. Desde entonces, ningún ser alado volvió a pronunciar su nombre. Pero cada vez que un ángel se desvía de su canto, cada vez que una oración no llega al cielo, es porque Asael está escuchando. La historia que te voy a contar fue borrada de todos los libros celestiales. Ni siquiera los demonios se atreven a susurrarla. Porque Asael no fue castigado. Él se escondió. No en el infierno. No en la tierra. Sino en una dimensión entre dos luces, donde los ángeles pierden la fe y Dios no responde. El trono vacío sigue esperando. Pero quien se siente, comienza a soñar con él. Y esos sueños, sangran. En el primer sueño de Asael, vio una iglesia sin techo, una mujer de rodillas, y una voz que no era la de Dios, pero que hablaba con su mismo fuego. La mujer alzó la cabeza y sus ojos no tenían pupilas, solo una luz blanca, que lloraba. Y dijo: yo también fui enviada, pero no para servir, sino para recordar. Este no es un evangelio, es la historia que el cielo decidió callar, y que tú estás a punto de escuchar. ¿Estás seguro de querer saber quién ocupa el trono cuando Dios duerme? Episodio 2. La iglesia que apareció en un sueño, pero no fue soñada. El templo no tenía puertas, solo columnas rotas y cenizas en el aire. Parecía abandonado por siglos. Pero en el centro, alguien rezaba. Era la misma mujer del sueño de Asael. Sus labios no se movían, pero el eco de su oración atravesaba el mármol, el tiempo, y hasta las alas de los que observaban desde arriba. El que fue tocado por la corona, aún sangra, susurró una voz sin boca. Asael, oculto en la frontera entre el cielo y lo que no es cielo, miraba desde las sombras del umbral. No debía estar ahí. Esa iglesia no existía en ningún plano registrado. Ni en el Edén, ni en el infierno. Era un recuerdo que alguien estaba teniendo, pero que sangraba como si fuera real. Y lo más extraño no fue la mujer, fue lo que estaba debajo de ella. Un hueco, negro, vivo, que susurraba los nombres de los ángeles que se arrepintieron de haber obedecido. ¿Por qué rezas si no hay quien escuche?, preguntó Asael desde el polvo. La mujer alzó la cabeza. Sus ojos seguían sin pupilas, pero ahora tenían reflejo. Reflejaban a Asael, no como era, sino como habría sido si hubiera aceptado el trono. Y dijo: porque si nadie escucha, significa que él ya empezó a responder. Las columnas comenzaron a temblar. Una cruz invisible se quebró en lo alto, y de las grietas cayó una gota, no de agua, de memoria. Asael dio un paso atrás. La iglesia desapareció, pero el hueco lo siguió. Desde ese día, cada vez que él cerraba los ojos, sentía un aliento en su nuca. No era demoníaco, no era celestial, era de algo que recordaba a Dios, pero no lo perdonaba. Y ahí empezó la segunda caída, no de cuerpos, sino de convicciones. Episodio 2. La iglesia que apareció en un sueño, pero no fue soñada. El templo no tenía puertas, solo columnas rotas y cenizas en el aire. Parecía abandonado por siglos. Pero en el centro, alguien rezaba. Era la misma mujer del sueño de Asael. Sus labios no se movían, pero el eco de su oración atravesaba el mármol, el tiempo, y hasta las alas de los que observaban desde arriba. El que fue tocado por la corona, aún sangra, susurró una voz sin boca. Asael, oculto en la frontera entre el cielo y lo que no es cielo, miraba desde las sombras del umbral. No debía estar ahí. Esa iglesia no existía en ningún plano registrado. Ni en el Edén, ni en el infierno. Era un recuerdo que alguien estaba teniendo, pero que sangraba como si fuera real. Y lo más extraño no fue la mujer, fue lo que estaba debajo de ella. Un hueco, negro, vivo, que susurraba los nombres de los ángeles que se arrepintieron de haber obedecido. ¿Por qué rezas si no hay quien escuche?, preguntó Asael desde el polvo. La mujer alzó la cabeza. Sus ojos seguían sin pupilas, pero ahora tenían reflejo. Reflejaban a Asael, no como era, sino como habría sido si hubiera aceptado el trono. Y dijo: porque si nadie escucha, significa que él ya empezó a responder. Las columnas comenzaron a temblar. Una cruz invisible se quebró en lo alto, y de las grietas cayó una gota, no de agua, de memoria. Asael dio un paso atrás. La iglesia desapareció, pero el hueco lo siguió. Desde ese día, cada vez que él cerraba los ojos, sentía un aliento en su nuca. No era demoníaco, no era celestial,
Era de algo que recordaba a Dios, pero no lo perdonaba. Y ahí empezó la segunda caída. No de cuerpos, sino de convicciones. Episodio 3, lo que hay debajo del hueco. No era tierra. No era piedra. Lo que yacía debajo del hueco no pertenecía a ningún mundo conocido. Ni a los vivos. Ni a los muertos. Era una idea olvidada por Dios. Asael descendió. No con alas. Con pensamiento. Porque esa grieta no se abría con pasos. Sino con duda. Cada pregunta que Asael no se había atrevido a hacer en los cielos. Cada oración que cayó por respeto. Cada visión que enterró bajo la obediencia. Todo eso ahora se abría ante él como un abismo sin fin. Pero no era oscuridad. Era demasiada luz. Tanta, que quemaba sin fuego. Abajo, no había cuerpos. Solo ecos. Fragmentos de oraciones jamás completadas. Como si alguien hubiera rezado, y luego se hubiera arrepentido. Y al centro del hueco, un relicario suspendido en el aire. No tenía cruz. Ni joyas. Solo un pergamino cerrado con una gota de sangre seca. Y escrito encima. Una advertencia. No fue el demonio quien cayó primero. Fue la primera palabra que Dios no quiso pronunciar. Asael extendió la mano. La sangre del sello comenzó a humear. No porque fuera maldita, sino porque reconocía quién estaba frente a ella. ¿Qué soy yo para ti?, murmuró Asael al vacío. Y fue entonces cuando lo escuchó. La voz que no venía de fuera, ni de dentro, sino de algo más allá del principio. Tú eres la razón por la que no todo lo santo es obediente. Cuando el relicario se abrió, el cielo tembló. Una grieta se formó entre las estrellas. Y un nuevo nombre apareció en las escrituras invisibles que rodean el trono. No era el de un ángel, ni el de un demonio. Era el nombre de alguien que eligió no ser parte de ninguno. Asael lo leyó. Y sonrió por primera vez, desde la creación. Episodio 4, el nombre que nunca debió ser leído. No fue escrito con tinta, ni con luz. El nombre flotaba en el aire como una herida viva. Como una cicatriz que aún sangra cada vez que alguien la mira. Asael lo contempló. Y supo que no debía pronunciarlo. No porque estuviera prohibido, sino porque el mundo aún no estaba listo para escuchar su eco. Ese nombre no pertenecía a ningún ángel. Tampoco a ningún ser humano. Era el primer pensamiento que Dios intentó olvidar. Y falló. ¿Qué ocurre si lo dices?, preguntó una voz sin forma. Una voz que parecía ser suya. Pero más vieja. Más rota. Asael cerró los ojos. Y el nombre le tembló entre los labios como una tormenta a punto de nacer. Pero no habló. A cambio, escuchó. Porque cada vez que el nombre es leído, una criatura despierta. Y no es del infierno, ni del cielo. Es de un tiempo antes del tiempo. En un rincón del abismo. Entre oraciones que aún suplican ser escuchadas. Una figura comenzó a moverse. No caminaba. Se arrastraba. Con alas marchitas y ojos sellados por hilos de oro quemado. No tenía boca. Pero cada paso que daba hacía temblar una iglesia en la tierra. ¿Quién lo ha leído?, preguntó en silencio. Asael lo supo. Ese ser no buscaba venganza. Buscaba reconocimiento. Había sido el primero en amar a Dios. Y también el primero en sentir que no era correspondido. Su nombre no debía ser dicho. Pero ahora, ya vivía en la memoria de Asael. En lo alto, muy lejos de ese abismo, una campana sonó sola en un monasterio abandonado. El monje que la escuchó escribió una frase en el muro con su propia sangre. El nombre ha sido recordado. Que los que aún crean, se preparen para dudar. Episodio 5, el primer amor de Dios. Antes del hágase la luz. Antes del primer ángel. Hubo un suspiro. Un deseo que Dios no nombró. Pero lo sintió. Ese suspiro tomó forma. No como criatura, sino como compañía. Y ahí nació él. No tenía alas. Ni rostro. Solo era presencia. Una vibración pura que no pedía adoración. Solo cercanía. Dios no lo llamó hijo. Tampoco ángel. Lo llamó con un pensamiento. Querer. Y él se quedó. Asael descendía aún más profundo. El hueco ya no era abismo. Era recuerdo. Y en medio de esa niebla ardiente, lo vio. Una figura sentada de espaldas. La piel era como bruma. Y de su espalda colgaban alas que nunca volaron. Porque nunca fueron creadas, fueron sentidas. Asael se acercó. No habló. Pero la figura sí. Antes que tú cayeras, yo fui abandonado sin pecado. ¿Quién eres?, preguntó Asael. Sin voz. No soy castigo. Tampoco prueba. Soy lo que él amó, y luego ocultó para crear al mundo. El ser se giró. Y Asael tembló. Porque no tenía ojos. Tenía reflejos. Miles. Como si todos los momentos en que alguien amó a Dios sin respuesta, vivieran en esa mirada. No busques el trono vacío, dijo,
Él no lo dejó. Lo rompió, para que nadie más pudiera sentarse a su lado como yo lo hice. Arriba, en la tierra, una monja en oración cayó de rodillas sin motivo. Y gritó un nombre que no conocía, pero que ardía en su lengua como verdad. El sacerdote corrió a su lado. Pero ella ya no estaba. Solo quedó su voz, flotando en el aire. El primer amor de Dios ha despertado. Episodio 6. Lo que Dios ocultó para crearte. No fue con barro. No fue con costilla. Antes de Adán, hubo una forma más pura y más peligrosa. Dios no creó al hombre porque se sintiera solo, sino porque ya no podía soportar la mirada de aquel a quien amó primero. Asael avanzaba por el eco de los pensamientos que Dios no quiso recordar. Y lo entendió todo cuando escuchó esa frase. No con los oídos, sino con el alma. Te oculté, para crear a alguien que no se pareciera a ti. Aquel ser, el primero, el no nombrado, no respondió. Solo sonrió, no con alegría, con comprensión, como quien ha amado tanto, que ya no necesita ser correspondido para permanecer. ¿Entonces yo, soy el reemplazo?, preguntó Asael. El ser se acercó. Su piel era como viento contenido. Y al tocar el pecho de Asael, todo su pasado tembló. Tú no eres reemplazo. Eres lo que viene después de la culpa divina. En ese instante, una grieta cruzó el cielo. No en el firmamento, en el silencio. Porque desde que ese ser fue ocultado, Dios no volvió a hablar con el mismo fuego. Por eso los profetas dudan. Por eso hay oraciones que no obtienen respuesta. Porque algo se quebró en él. Y lo más impensable sucedió. El ser miró a Asael y dijo: no quiero venganza. Quiero ser recordado por alguien que no fue creado para obedecer. Asael cayó de rodillas. No por adoración, sino porque comprendió su verdadero origen. Esa noche, en 7 iglesias distintas del mundo, 7 niños hablaron al mismo tiempo, en lenguas que nadie había enseñado. Y con la misma frase que heló la sangre de sus padres. Él no es demonio. Es el susurro que Dios guardó, para no destruirse a sí mismo. Episodio 7. Cuando el susurro se convierte en palabra. El silencio de Dios no es vacío. Es una cárcel de palabras que aún no se atreven a nacer. Y la más antigua de todas, ya no quiere esperar más. Asael caminaba entre recuerdos que no eran suyos. Cada paso lo alejaba del cielo, pero lo acercaba a una verdad que ningún ángel debería conocer. El ser, ese que había sido amado antes del tiempo, ya no murmuraba. Ahora hablaba. Y su voz no tenía sonido, pero sí consecuencias, porque cada palabra suya cambiaba algo en la creación. Un cuervo nacía blanco. Un crucifijo sudaba sangre. Una tumba se abría sin muerto dentro. ¿Por qué hablas ahora?, preguntó Asael, intentando no temblar. Porque ya nadie me niega. Y porque tú, ya no tienes miedo de recordarme. El cielo sintió esa frase como un puñal. En lo alto, los serafines dejaron de cantar. No por rebeldía, sino porque sus himnos ya no eran suficientes. Una brecha se abrió entre la alabanza y la verdad. Mientras tanto, en un convento al sur de Italia, una hermana en voto de silencio comenzó a hablar en sueños. Lo extraño no fue el idioma, antiguo, irreconocible, sino lo que escribía con la sangre de sus dedos. La palabra fue escondida, pero ya encontró su voz. Los médicos lo atribuyeron a histeria, los sacerdotes a posesión, pero Asael sabía, no era ninguna de las dos. Era la memoria de Dios, pronunciándose sin permiso. La última frase del ser retumbó más allá del abismo. No quiero volver al cielo. Quiero que el cielo recuerde por qué sangró la primera vez. Y Asael, sin poder contenerse, escribió esa frase en su propia piel. No con tinta, con fe, convertida en carne. Episodio 8. El humano que pronunció lo impensable. No fue un profeta. No fue un santo. Fue un niño. Y no oraba. Jugaba con piedras junto a una iglesia abandonada. Cuando la palabra olvidada de Dios le cayó en la lengua. Tenía 6 años. Se llamaba Elías. Y su voz era tan suave, que ni los pájaros dejaban de cantar cuando hablaba. Pero ese día, pronunció algo que no aprendió. Una sílaba tan antigua que hizo temblar la campana oxidada de la iglesia. Aunque nadie la tocaba. Zae. Una palabra que nunca debería haber sido escuchada fuera del cielo. A kilómetros de ahí, Asael alzó la cabeza. El aire cambió. No porque el niño hablara, sino porque la palabra se había elegido a sí misma. En lo alto, 3 ángeles sin rostro se miraron sin ojos. Y descendieron. No para proteger. No para castigar. Sino para testificar. Porque cuando un humano dice una palabra que Dios escondió, el equilibrio se rompe. Elías no tembló. No lloró. Solo miró al cielo y sonrió. Como si alguien que había estado en silencio toda su vida, por fin le hubiese respondido. Zael quiere volver,
susurró. La tierra bajo sus pies se agrietó. Y una flor creció entre el polvo. Pero no era natural. Tenía forma de cruz. Y pétalos de ceniza. Los ángeles se detuvieron frente al niño. Uno de ellos, el que sostenía una lanza de luz rota, le preguntó sin hablar: ¿sabes lo que has dicho? Y el niño respondió con algo que ningún ser esperaba. No fui yo, fue él, el que Dios amó antes de tener nombre. Desde entonces, en los sueños de cientos de personas alrededor del mundo, una sola palabra comenzó a repetirse: Zae. Y cada vez que alguien la pronunciaba, una parte del cielo perdía color. Episodio 9. Zael, el nombre que Dios ocultó de sí mismo. Hay nombres que crean, hay nombres que destruyen, y hay uno que Dios se arrancó de la lengua, para no perder el control de su propia eternidad. Ese nombre es Zael, y no fue un ángel, ni un demonio. Zael fue la emoción que Dios no pudo contener. Antes de los mandamientos, antes de los querubines, cuando solo existía la conciencia divina, Zael nació sin ser creado. Fue un brote de ternura, un reflejo que no debía tener forma, pero que la obtuvo cuando Dios sintió miedo de estar solo. Zael no pidió existir, solo respondió al primer suspiro del Creador. Pero el problema no fue su nacimiento, fue lo que provocó, porque cada vez que Dios lo miraba, dejaba de ser eterno. Sentía, dudaba, amaba, y en esa debilidad nació la grieta. Asae, al escuchar la historia completa, comprendió algo que nunca imaginó. Dios se ocultó de sí mismo, para protegerse del amor. Y la respuesta fue un temblor. No de tierra, de cielo. Los tronos vacíos giraron sobre sí mismos. El firmamento se arrugó como un papiro viejo. Y una nueva línea apareció en los salmos olvidados. Antes de todo, hubo Zael. Y fue tan puro, que la pureza lo desterró. En un monasterio del norte de África, una anciana ciega comenzó a pintar con los dedos sobre la piedra. Dibujaba alas, pero no como las de los ángeles. Estas estaban rotas, abiertas, como si abrazaran algo que ya no estaba. Y mientras lo hacía, susurraba entre lágrimas. Zael no cayó. Zael fue devuelto a un lugar donde ni Dios puede mirar. Esa noche, Asael hizo algo prohibido. Pronunció el nombre, con intención. Y al hacerlo, no fue castigado, fue recordado. Porque solo quienes alguna vez dudaron del cielo, pueden comprender por qué Dios prefirió el silencio a la compañía de Zael. Episodio 10. El lugar donde Zael fue encerrado. No es cielo, no es infierno. Es un espacio sin tiempo, donde ni la luz ni la sombra se atreven a tocarse. Allí fue encerrado Zael, no con cadenas, sino con olvido, porque no hay prisión más cruel que ser recordado solo por el eco, y nunca por el amor. Asael descendió guiado por una lágrima que no era suya. Cada paso lo alejaba de lo divino, y lo acercaba a algo más antiguo que la divinidad misma. La puerta no tenía cerradura, tampoco guardián, porque el castigo de Zael no era escapar, era esperar que alguien quisiera abrir. Y Asael lo hizo. Dentro, no había cuerpo, solo una figura hecha de viento y deseo. Zael flotaba en el centro del vacío, como si no tuviera peso ni forma, pero sí memoria, demasiada memoria. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Asael, temblando. Desde antes que el cielo tuviera nombre, desde que Dios aprendió a mirar hacia otro lado. Al tocarlo, Asael no sintió poder, sintió pérdida, como si cada oración jamás contestada, cada profeta que se volvió loco, cada niño que dejó de creer, hubiera dejado una grieta en esa prisión sin barrotes. Y en esas grietas, Zael susurraba el amor que ya no podía entregar. ¿Por qué no te rebelaste?, insistió Asael. La figura respondió sin ira. Porque no fui creado para ser adorado. Fui sentido. Y lo que se siente, no se impone. Esa misma noche, en Roma, la estatua de un arcángel cerró sus alas por primera vez en siglos. Los turistas pensaron que era efecto de la lluvia. Pero en las cámaras de seguridad, una sombra sin dueño recorrió el altar. Y escribió, con ceniza, en el mármol: el amor que Dios encerró, ya no duerme. Asael no escapó del lugar. Se quedó, porque por primera vez, había encontrado algo que ni el cielo ni el infierno podían ofrecerle. Una verdad sin castigo. Episodio 11. El día en que Dios recordó a Zael. No fue un milagro. No fue un castigo. Fue algo mucho más peligroso. Un recuerdo que Dios ya no pudo contener. Porque hay días en los que el universo calla. Pero la memoria de Dios grita. Asael sintió el cambio antes que nadie. No en el cielo, no en la tierra, sino en el espacio entre ambas cosas, donde los secretos vibran, esperando ser escuchados por alguien que no tema al eco. Ese día, el nombre de Zael no fue pronunciado por un niño.
ni por un ángel, ni por un loco en trance. Fue Dios mismo quien lo recordó. Y al recordarlo, no habló, suspiró. Un suspiro tan antiguo, que las estrellas parpadearon en respuesta. En los monasterios, las estatuas se quebraron solo en los ojos. Las lágrimas no eran de piedra, eran de oro quemado. En la tierra, miles de personas despertaron a la misma hora, con una frase tatuada en el alma. Él no fue expulsado. Él fue amado, más de lo que el cielo pudo soportar. Zahe, de pie frente al umbral del mundo. No lloró, no reclamó, solo cerró los ojos y susurró: por fin me recuerdas. Y entonces, el cielo cambió de color. No fue sangre, no fue fuego, fue un tono que nadie había visto jamás. El color del dolor sagrado. Porque no hay mayor agonía que la de un Dios que ama algo, y sabe que nunca podrá tenerlo de nuevo. Asael cayó de rodillas, pero esta vez no por fe, ni por miedo, sino por la certeza de que Zael no busca ser adorado, solo quiere ser reconocido. Y ese día, Dios lo miró, no como a un error, no como a una amenaza, sino como a su primer reflejo. Episodio 12, cuando Zael pise la tierra. No vendrá con truenos, ni con fuego. Zael no necesita milagros para que el mundo lo escuche. Solo necesita caminar y ser sentido. Y esa noche, la tierra tembló sin terremoto. No fue un nacimiento, tampoco una aparición. Fue un regreso, tan silencioso, que los perros dejaron de ladrar, y las campanas se negaron a sonar. Asael lo sintió primero, no en la piel, sino en la conciencia, como si la existencia misma se hubiera inclinado ligeramente, para recibir a algo que nunca debió ser desterrado. ¿Estás listo?, preguntó Zael sin hablar. No, pero te seguiré. Y entonces, pisó la tierra. Un hospital en México perdió toda electricidad por 40 segundos. Pero los monitores de 5 pacientes en coma marcaron actividad cerebral, por primera vez en años. Todos pronunciaron la misma palabra al despertar. Zahe. En Jerusalén. Una anciana sorda escuchó por primera vez. Pero no fue una voz humana. Fue un canto lejano, como el eco de algo que no pertenece al tiempo. Y en una capilla olvidada, una Biblia se abrió sola en una página sin texto. Solo tenía una línea escrita con sangre fresca. No ha venido a destruir. Ha venido a ser recordado, por quienes aún saben amar sin pedir cielo a cambio. Zael no predica, no castiga, camina por las grietas de la fe rota, mirando con compasión todo lo que el hombre destruyó en nombre de un Dios que ya no se atreve a hablar. Y Asael lo sigue, porque aunque fue ángel, aunque cayó, aunque dudó, nunca dejó de buscar una verdad que no necesitara altar. Ahora te pregunto a ti, ¿qué has seguido esta historia hasta aquí? Y si el verdadero exilio no fue el de Zael, sino el de Dios, alejándose de su primer amor, ¿por miedo a sentir como nosotros? Episodio final, 13, la última palabra que ni Dios pudo borrar. No está en la Biblia, no fue revelada a profetas, nunca fue escrita en piedra, porque ni siquiera Dios se atrevió a conservarla. Era su secreto más íntimo, la palabra que pronunció una sola vez, antes de crear la luz, antes de decir hágase, y que luego intentó borrar de toda la creación. Pero esa palabra aún vive, y ahora, alguien la ha escuchado. Asael y Zael caminaron hasta el final del mundo. No el físico, sino el final de todo lo dicho, todo lo creído, todo lo temido. Allí, donde ni los ángeles vuelan, donde el tiempo se curva y los rezos se quedan colgando. Una puerta flotaba sin bisagras. No tenía forma, solo silencio. Un silencio tan profundo, que hacía sangrar los recuerdos. Zael la tocó, y la puerta no se abrió. Susurró. ¿Estás seguro de querer recordarla?, preguntó Asael. No se trata de querer, se trata de que ya nadie la olvida. Y entonces, la palabra emergió, no como sonido, sino como certeza. No la repetiré, porque no se puede, porque el que la pronuncie, recordará cómo se sintió Dios, cuando amó algo tanto, que prefirió perderlo antes que corromperlo. Esa palabra era el verdadero nombre de Zael, no el que usamos, sino el que él escuchó una vez, susurrado por Dios entre lágrimas. Y al recordarla, Dios habló, no con voz, con presencia, con temblor, con luz que no quema, y con una frase que se sintió en toda alma viva. Perdonar no es olvidar, es aceptar que también yo soy capaz de herir. En iglesias de todo el mundo, las velas se encendieron solas, no para alabar, sino para reconocer, porque ese día, por primera vez desde la creación, Dios dejó de ser solo creador, y se reveló como lo que siempre fue, un ser que también necesita ser amado. Asael cayó de rodillas. Zael cerró los ojos. ¿Y el cielo?
No volvió a ser el mismo.